¿Qué tal estáis, queridos oyentes? Bienvenidos una vez más a Spirit Almanac. Aquí un servidor, Borja Sainz, pero hoy no va de mí, por supuesto, hoy va de nuestro invitado, Víctor Al-Girdi. Y le voy a presentar yo porque me ha dicho, preséntame tú. Pero eso es más que nada porque mi voz aterciopelada siempre hace que las presentaciones queden más bonitas, ¿verdad, Víctor? Exacto. Muchas gracias. Maestro de yoga desde el año 2008 y practicante desde el 2003. ¿Qué tiempo, 2003? ¿Qué estábamos haciendo en el 2003? Mamma mía. Locuras. Formado en Hatha, Vinyasa, Ashtanga y Kundalini, ha integrado elementos de diversas disciplinas y linajes. Eso siempre es lo mejor, Víctor, ¿qué quieres que te diga? A lo largo de su camino, entre Barcelona, India y México. Experto en filosofía e historia del yoga y apasionado explorador de la consciencia y la sabiduría perenne que subyace en las distintas tradiciones. Y un verdadero experto, os lo puedo decir, yo no me pongo la etiqueta de experto, pero soy alguien que considero que lo estudio en profundidad. Y hoy tenemos a Víctor porque la verdad que el tiempo que llevo siguiéndole, como yo hablo en pata, el tío sabe bastante de lo que habla. ¿Okay? Actualmente reparte su tiempo entre clases regulares de yoga, talleres y retiros en México y la enseñanza de la historia y filosofía del yoga a través de un grupo de estudio semanal y la generación de contenido educativo especializado en redes sociales. Luego, hacia el final del podcast, Víctor nos dirá dónde podéis, vamos a compartir, por supuesto, su Instagram, que es maravilloso porque cuando postea estos carruseles deportivos de visión académica, filosofía y tradición del yoga, yo me los guardo todos, son geniales. Víctor, bienvenido a Spirit Almanac y un gusto tenerte. Muchas gracias, Borja. Un saludo desde México. Y un saludo a todos los que estén viendo esto. Víctor, yo pensaba que tú eras de Barcelona. Cuando hablamos el otro día y me dices, pues yo pensaba que eras de Barcelona, pero no, viviste ahí, pero llevas ya tiempo en México, ¿no? Lo soy de Barcelona, pero llevo 10 años viviendo en México. ¿Y qué te llevó a vivir en México? Dilo. Amor. El amor. Sí. Ya sé, es muy cliché, pero así fue. Fue el amor. No fue prana, fue el amor. Bueno, una forma de prana, ¿no? Una forma de prana, sí, claro. Okay. El prana del amor. Yo conocí a Víctor, para que lo sepáis nuestros oyentes, por casualidad, gracias a Pablo de Siéntete y Medita, que un día compartió una publicación y justamente Pablo acababa de hacer una formación con nosotros y yo en mis formaciones siempre hablo, que esto es algo que Tamara y yo siempre decimos, nombrad a aquel que os ha enseñado lo que sabéis, ¿sabes? Entonces yo en esa formación hablé y digo, pues mira, justo he estado en estos últimos meses haciendo un curso online con James Mallinson, tal, y al cabo del tiempo Pablo me compartió una publicación tuya y me dice, pues mira, esta persona también parece que ha estudiado con James Mallinson, tal, y justo lo que leí me quedé, digo, yo creo que Víctor está haciendo un curso que yo estoy haciendo con James. No sé si... Yo creo que era el mismo porque lo compartiste en el momento que unos días antes tal. Y lo mismo, de forma como hay que hacer, lo nombrabas ahí a Sir James Mallinson. Y bueno, pues un poco este capítulo, este episodio del podcast, lo que viene es a hablar... queremos hablar, sobre todo, en dejar a Víctor que nos fascine con sus conocimientos de... el enfoque académico del yoga. ¿Okay? Y creo que la primera pregunta es eso, porque a veces la gente a veces no entiende qué es eso del enfoque académico del yoga. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cómo les explicamos qué es esa visión académica de lo que es el yoga, Víctor? Bueno, pues el enfoque académico sería el estudio del yoga, de la historia del yoga, de la filosofía del yoga, más serio, más riguroso desde la academia, porque si bien es cierto que en el mundo del yoga, en las comunidades, en las escuelas, en las formaciones de yoga, se ha venido enseñando filosofía del yoga, tal vez algo de historia, pero no mucho realmente, más que historia, lo que se han venido enseñando han sido más bien como supuestos orígenes, ¿no? Que casi son leyendas del yoga, pero esta enseñanza realmente era muy limitada, muy sesgada, muy pobre. Durante mucho tiempo se ha apoyado en una cantidad de obras muy reducida, realmente, ¿no? Un canon, un corpus literario del yoga
muy, muy limitado y no representativo de lo que realmente es la gran variedad de la literatura y de las escuelas de pensamiento de la India. Entonces, bueno, hay que decir que en realidad el enfoque académico viene de lejos, ¿no? No es algo nuevo. Ya desde finales del siglo XIX ya hay un interés desde la academia, desde universidades inglesas, sobre las religiones de la India. Pero, ¿no?, lo que se viene a llamar el orientalismo, ¿no?, con estos personajes como Max Muller, Hopkins, etcétera, ¿no? Y luego unas siguientes generaciones, como, por decir algún nombre que a todo el mundo le sonará, pues Mircea Eliade, por ejemplo, o George Feuerstein, ¿no? Este tipo de eruditos. Descanse en paz, que falleció hace unos años. Hace poquito, es verdad. Pero sí es verdad que desde finales de los 90 y especialmente en los 2000, 2010, ha habido como un nuevo acercamiento desde la academia al estudio del yoga, pues que podríamos decir postcolonial, por así decir, ¿no? Como un poco trascendiendo este sesgo que sí había en el pasado, donde los eruditos, los académicos se acercaban al yoga, pero un poco pues desde su cátedra y desde su abismo cultural y realmente no entendían tan a profundidad lo que era el yoga, ¿no? Sí, en parte querían además un poco posicionarlo donde a ellos les convenía a veces, porque algunos de esos libros antiguos del primer tercio del siglo XX, claramente hay ese sesgo, ¿no? De decir, bueno... Sí, y además ellos comparaban con lo que ellos conocían o lo que les era cercano, que en ese caso y en esa época pues era el cristianismo, eran los valores de una sociedad victoriana, ¿no? Muy puritana. Entonces, claro, ahí se encontraban con estos hatha yogis, especialmente los saiva, ¿no?, tan radicales y así, y claro, pues no había una comprensión profunda. Y claro, los estudiosos de ahora pues han un poco trascendido este sesgo y lo poscolonial, en cuanto a que además también ya sabemos que la historia siempre o en el pasado se escribía por los vencedores o por los opresores, ¿no? Y eso eso en sí ya trae mucha distorsión de lo que fue la realidad, ¿no? Y lo poscolonial trata de trascender, ¿no?, esa división, esa diferencia y ponerse en el lugar del otro y de la alteridad y de la cultura diferente, ¿no?, más desde dentro, desde una verdadera empatía. Por poner un ejemplo, ¿no?, este contraste entre un Max Muller dando sentencias y cátedras sobre lo que es el yoga, ¿no?, desde su despacho en Oxford, y un James Mallinson a día de hoy que ha vivido y ha convivido durante años, día y noche, comido con ellos y vivido con ellos con no sé qué linaje sea, pero con verdaderos ascetas, ¿no?, practicantes de yoga de la India. Entonces, ahí se puede ver esta gran diferencia. Sí, que además es que Mallinson es el único que ha recibido ese, llamémoslo como título honorífico, que sería el equivalente a ser, como él lo tiene, que creo que porque también lo heredó de su padre, pero en la India es el único occidental que tiene un título de estos de... No recuerdo ahora que si es Mahat el nombre tal. Hay un vídeo en YouTube que va con el actor, con un actor que además era amigo suyo de la universidad, y justo al Kumbh Mela, cuando es el único tío occidental que forma parte de una de estas sectas tan peculiares de hatha yogis, que hay una cosa que él dice que además que a mí me fascina, porque dice, es que en Occidente tenemos esta idea de decir, no, ellos viven fuera de la sociedad, y lo que dice James Mann, dice, no, ellos han creado su sociedad. O sea, ellos viven fuera de la sociedad que nosotros consideramos tal, pero los vemos como, ay, son libres. No, ellos tienen su sociedad, el dinero fluye ahí entre ellos y tal, pero son ascetas, pero han creado su propia estructura, su propia estructura social. Sí, claro, en ese sentido, claro, o sea, no sé cuántos años estuvo, pero muchos años unos cuantos, sí. Sí, en la India, directamente viviendo con ellos. ¿Sí? Le llegaban las rastas a las caderas a Mallinson en su momento. Sí, y bueno, y por mencionar a otros que no han vivido con ascetas, pero que practican yoga, ¿no?, como mínimo, ¿no? Por ejemplo, Jason Birch, ¿no?, que es otro especialista en hatha yoga medieval. Él es yogi, o sea, él practica yoga también, ¿no? A diferencia de los eruditos de antaño que ni siquiera practicaban yoga.
Ujú. Esto para los oyentes, si no conocéis estos nombres, muchos de ellos son pues profesores, escritores, James Mallinson, Jason Birch, Mark Singleton, Daniel Simpson también ahora ha sacado un podcast y ha escrito un libro que creo que es un libro muy sencillo para aproximarse a esta visión académica también del yoga, pero muchos de ellos son profesores en SOAS, en Londres, o sea que estamos hablando de personas que además tienen eso que se llama PhD, o sea, son profesores como tal y lo digo para que nuestros oyentes lo tengan en contexto, que si quieren investigar, que además para esto también son un poco los podcasts que hacemos, es ve e investiga, ¿no? Es porque tú y yo creo que al final es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? De tener esa curiosidad y empiezas a investigar y te vas metiendo en las catacumbas de lo académico del yoga y bueno, ahí está, es otro mundo, igual que a mí me fascina la biomecánica, pero es que es otro mundo, ahí te metes por allí o por acá, ¿sabes? Y empiezas a indagar más allá de lo que decías tú de la visión del yoga, sesgada tampoco en un mal sentido, ¿no? El ejemplo que ponías de los textos que al final hemos utilizado siempre en el mundillo del yoga, Bhagavad Gita, los sutras de Patanjali y poco más, realmente. Sí, 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 ha habido Hay quien ha llamado a esto un monopolio, ¿no? Un monopolio filosófico. Porque, como decía, de todo el espectro, de todas las tradiciones, cosmovisiones, formas de ver el universo, el ser humano y el yoga como método para alcanzar a Dios, por decirlo de una forma, pues se fue como decantando y decantando y decantando y filtrando hasta una especie de producto envasado, ¿no? Un conjunto de posturas de yoga con esta ideología o esta filosofía o esta cosmovisión, Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Un poquito de Vedanta y algún texto que otro, como una especie de producto, y eso es lo que finalmente le llega a la gran mayoría de la gente y entiende que es yoga, y además con esta idea de que esto viene, digamos, como una enseñanza ancestral heredada por un linaje ininterrumpidamente, cuando en realidad es una amalgama y una especie de construcción reciente, ¿no? Como sabemos. Sí, sí, una construcción que además lo divertido es que yo cuando empecé en esto hace años era como, claro, yo pensaba que sabía, y luego te vas dando cuenta de decir, pero un momento, es que es justo lo que tú dices, que estamos hablando de a lo mejor 2000 o 2500 años, cojamos 2000 por no irnos tanto a los Vedas y tal, pero que claro, había una mezcla entre textos duales y no duales, Samkhya, Tantra, textos vedánticos, tal, y entonces, claro, te das cuenta que todas estas cosas muchas veces que decimos, esto es yoga, y dices, joder, pero es que sí, pero esto es del siglo III después de Cristo, esto me estás hablando del 700, esto es vedántico, incluso ahora, mira, el otro día me acordé precisamente de ti, pues estaba haciendo un curso online con Yoga Campus, que además tengo que terminar pronto porque son de estos como que caducan. Y salía no me acuerdo ahora el nombre, pero luego si me acuerdo te lo escribo por WhatsApp. Salía una de estas que es una experta en Patanjali, una mujer inglesa, y hablaba de teorías que ella ahora está cultivando y otros expertos que incluso los sutras de Patanjali hay muchas conexiones con el budismo. Muchas, sí, sí. Claro, sí, sí, hasta, sí. hasta el punto, decía la tía, dice, esto es una conjetura mía. Dice, hasta el punto que primero Patanjali es una figura mítica, no sabemos si existió, pero dice, hasta el punto que dice, yo creo que aquí hay más budismo de lo que creemos, o sea, Mucho, mucho, mucho. ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay menos hinduismo, entre comillas, que no se llamaba hinduismo en esa movida brahmínica en esa época, pero ella dice, aquí hay más budismo de lo que parece. Igual que con el Hatha Yoga, como decía Mallinson en el texto de Amrita Siddhis, los orígenes al final del Hatha Yoga lo vamos a encontrar primero la palabra Hatha en textos budistas. O sea que es fascinante, pero aquí te hago la pregunta. Cuando desmitificamos todo esto y se había creado esta estructura, como tú dices, en las últimas, pongamos, 40, 50 años que se ha ido dando forma a esta visión occidentalizada del yoga, claro, esto es duro, porque esto desmitifica muchas cosas que eran pilares fundamentales, incluso creencias de lo que el yoga es. Y ahora vemos que igual no es así. Es duro, claro. Es como, ya lo habíamos hablado, ¿no? Pierde cierto exotismo, ¿no? Cierta magia, cierta potencialidad de dar respuestas y soluciones, ¿no? A los problemas de la vida, ¿no? Esto viene desde los primeros contactos de Occidente con el yoga y cómo se va gestando el imaginario popular occidental en relación a esa práctica, ¿no? Que nos viene de allá de la India.
hay esta fascinación, sobre todo por los poderes, por la magia, por esa posibilidad, ¿no? de adquirir poderes y respuestas, ¿no? Pues que quién no los quiere, ¿no? Ahí habría que ver qué tanto el acercamiento muchas veces ha sido desde lo egoico, ¿no? Y no tanto desde una verdadera, un verdadero entendimiento, ¿no? del yoga. Entonces, pues claro, pierde mucho de esto cuando se empieza a conocer mejor la historia y se van cayendo mitos, se van cayendo leyendas, que yo no lo veo negativo, en realidad es una gran oportunidad precisamente para encontrar más honestidad con la propia práctica y una invitación al estudio, porque al final el estudio es responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, últimamente vemos muchos casos, bueno, ya llevamos un rato viendo constantemente casos de corrupción espiritual, de abusos, de maestros que estaban en un pedestal y ¡boom! Y de un día para otro se caen, ¿no? Y miles de personas profundamente decepcionadas, con un sentimiento de traición y que muchas de ellas incluso se van a alejar del yoga, ya no van a querer saber nada del yoga porque se les cayó todo ese ideal. Aquí obviamente no vamos a decir que no tiene responsabilidad el maestro en concreto y obviamente se tiene que hablar de eso, se tiene que juzgar y yo siempre digo intentando analizarlo desde una visión lo más amplia posible, ¿no? No únicamente focalizar en el maestro y lo que hizo, sino todo el contexto. Pero también está la parte de que nosotros también tenemos que justamente estudiar más para poder tener mayor criterio y para no caer en ese tipo de sectas, idealizaciones, distorsiones, etcétera, ¿no? O sea, es una responsabilidad de cada quien también. Vivimos una época en la que, por supuesto, cuando, sobre todo hace ¿qué eran? ¿Tres episodios o 4 del podcast? Precisamente hice un episodio que era directamente todo eso, todo el tema de los abusos de poder en el yoga, sobre todo en el siglo XX. Yo mismo he pertenecido a distintas escuelas y el linaje de los Himalayas hay un personaje que es Swami Rama que también abusó de su poder. Y yo no he formado parte porque al final yo nunca me he identificado tal, pero he estado estudiando muchos años a través de ese linaje, esos profesores, etc. Y en los tiempos que corren, claro, siempre hay víctimas y verdugos, pero por supuesto, una cosa es cuando hay que diferenciar quienes han sido víctimas de abuso y quienes hemos estado en entornos en los que, por supuesto, a lo mejor como tú dices, ese personaje, ese líder, ese maestro, ese gurú, palabra también que es controvertida, al final se ha aprovechado de esa situación de poder y sin ser víctimas, ahí yo, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, yo siempre he hecho la visión cuando de repente sale la luz o me entero de decir, coño, no tenía ni idea de esto, pero yo estuve ahí, o sea, yo ¿sabes? Yo he practicado este estilo o linaje o tradición, porque al final nos encanta, ¿no? O sea, utilizar también palabras como gruesas, un linaje, una tradición, un tal. ¿Qué es una tradición? Hace ya años alguien me dijo, una tradición son 3 generaciones ininterrumpidas, mínimo 3 generaciones ininterrumpidas. Digo, mira, eso es como en Madrid lo que dicen de ser gato. Si eres gato es que 3 generaciones ininterrumpidas, padres, abuelos y bisabuelos han sido madrileños y eso se considera gato. Que hay muy poca gente en Madrid que sea gata. Yo por una fucking generación no soy gato. Pero sí, es un acto de responsabilidad porque al final es lo que tú dices, te dejas llevar un poco por dónde filtro yo esto o cómo lo asimilo. Y creo que también eso un poco, dentro del contexto académico es eso, oye, no voy a estudiar con el sesgo de, pero es que esta es mi tradición o este es mi estilo y lo voy a defender a rajatabla y siempre lo voy a poner aquí encima por encima de los demás. Que eso pasa mucho en los estilos de yoga contemporáneo. El mío es el mejor, digo, qué casualidad que el que tú practicas sea el mejor y no el, ¿sabes? Sí, esto se basa mucho también en una idea, en esto de la idea de la pureza del yoga, ¿no? De que pudiera haber estilos de yoga más fieles a la esencia del yoga o a la pureza del yoga. Y creo que a mí esto me gusta mucho siempre, cada vez que doy una clase, un taller, un curso con el grupo de estudio sobre la filosofía del yoga y sobre la idea de qué es yoga, ¿no? Porque también esto es como el gran tema, lo vemos todo el tiempo en las redes sociales, publicaciones de todo tipo diciendo qué sí es yoga, qué no es yoga, y parece que no hay un consenso y cada quien dice algo, ¿no? Diferente y bueno,
La cuestión es que creo que mucho de la confusión viene de una primera diferencia, ¿no?, brutal de dos ideas de yoga. Y una cosa es yoga como experiencia de unión con Dios, o de Atman que se une con Brahman, o de despertar a tu verdadera realidad, esencia última y absoluta. Es decir, hay muchas formas de definirlo dependiendo de la tradición, pero básicamente es una idea parecida, ¿no?, que finalmente es el objetivo de cualquier yoga, ¿no? Entonces, el yoga como experiencia, de lo cual en realidad no se puede decir absolutamente nada, porque ya sabemos que cuando lo queremos poner en palabras ya se está perdiendo esa experiencia, ¿no? Está más allá de lo lingüístico, está más allá de la historia, está más allá de cualquier cultura, está más allá de cualquier método. Yoga universal. Y luego está yoga como técnica, método, camino, tradición, ¿no?, conjunto de herramientas para llegar a esta experiencia. Sí. Entonces, aquí no podemos decir nada y aquí no hay discusión posible. Aquí no podemos decir sí es yoga, no es yoga, da igual. O sea, eso o lo vives o no lo vives, no hay forma de hablar de eso. Pero si nos vamos aquí a la infinidad de caminos, corrientes filosóficas, escuelas de pensamiento, tradiciones, estilos de yoga, linajes de yoga, etcétera, 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 ahí sí podemos discutir, pero cuidado, ahí no existe ninguna esencialidad ni ninguna pureza del yoga, porque todo eso sí está sujeto a la cultura, a la historia, a la visión del mundo, al lenguaje, a los símbolos, y ahí hay toda la pluralidad que quieras. Nadie puede decir yo tengo el verdadero yoga, porque es una diversidad absoluta, ¿no? Entonces, hombre, desde ahí empieza mucho la confusión. Claro, mola lo que yo decía, que al final cada uno va a defender que si su estilo, su linaje o su gurú va a defender que es el mejor. Yo ahora cuando estaba, que recientemente, aparte hablamos desde ahí, desde la India te escribí para hacer este podcast, yo ahora que estaba en un ashram de Swami Rama, es lo que decía, digo, ahí a Swami Rama le tienen como Jesucristo, o sea, literalmente como Jesucristo. Y luego hubo un chico que lleva un año entero allí, como no sé si quiere convertirse en Swami y tal, pero él era indio y me fui a tomar algo con él, me invitó un par de días a salir del ashram y comer algo por ahí. Y me dijo una cosa que me sorprendió porque me empezó a hablar de distintos, digamos, personajes relevantes de la India. Me habló, primero él, como muchos indios, a Modi le tienen en muy alta estima, fuera de la India pues no se le tienen tanta alta estima por su visión tan nacionalista y tal, pero bueno, oye, es su país, cada uno. Pero me dijo una cosa que me fascinó, me empezó a hablar de personajes que yo conozco, como Sadhguru Yagi Vasudev, que se ha hecho súper popular en Occidente. Luego en la India, acercándose a Modi, ¿cómo se llama? Baba Ramdev, que ha montado una marca que la llama Patanjali directamente en el aeropuerto. Ah, sí, sí. Sí, sí. Muy turbio, muy turbio. Este personaje es muy turbio. A mí Baba Ramdev hay una frase que me alucina, que es el pranayama cura la homosexualidad. Digo, joder, o sea, mítica frase suya, ¿sabes? De prana. Pues oye, nada, tú te haces un Nadi Shodhana, ¿eh? Claro, pero yo siempre soy de los de dar la vuelta a tortilla, digo, y demasiado pranayama igual, a lo mejor, ¿sabes? Salgo del armario. Pues mira tú, qué bien. Exacto. Estupendo. Qué bueno. Pero bueno, hay un ser... Y mira, la frase que me dijo él es... son todos... Pues él hablaba maravillas de Sadhguru Yagi Vasudev y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que en la India también para que un gurú, y él utilizaba la palabra gurú, como Sadhguru, como Baba, triunfen, tienen que salir fuera y mostrar sus capacidades fuera. Entonces él me decía que se fían mucho de cuando un gurú va fuera y a los americanos, por ejemplo, les flipa. Entonces él vuelve a la India y entonces lo peta. Y claro, luego yo pensé, digo, coño, esta es la historia de muchos de los profesores, ¿sabes? De la India, que salieron, que en la India, oye, bien, yo soy muy mal hablado, Víctor, no te asustes, pero en la India no se comían un mojón en comparación con lo que pasó cuando salieron de la India, lo petaron fuera de la India y volvieron a la India, muchísimo más populares en el entorno de los, ¿sabes?, de su propio país. Entonces, claro, ahí volvemos a lo mismo, es lo que tú dices, ese mensaje de yoga universal, que un poco que lo que el estado de yoga, ese lugar al que llegamos, lo vas a encontrar si lo analizas también hasta en conceptos de hacia dónde quieres ir a nivel espiritual en tribus nativoamericanas.
o sea, es un concepto que es bastante universal, pero es justo eso. Luego están todos los margas, los caminos, los estilos, las interpretaciones, que esa es otra. Es decir, este texto dice esto, pero yo lo voy a interpretar. Es como los sutras, los famosos sutras de Patanjali, que yo creo que es un texto que hemos reinterpretado a gusto de las necesidades occidentales. Porque los sutras no dicen que ahimsa signifique que seas vegetariano o vegano, pero es una interpretación que hacemos para sostener, digamos, una posición también que me parece muy bien, pero... ¿sabes? Sí, siempre ha habido esta tensión, ¿no? Entre lo que es un yoga, como digo, un yoga universal y que muchos maestros han tendido y han buscado ir hacia allá, ¿no? Por ejemplo, podemos poner como ejemplo Aurobindo, Vivekananda. Hubo una serie de maestros de esa época que incluso se llaman el neo-hinduismo y tiene esta característica de buscar la universalidad y ellos entendían que esa experiencia que se buscaba desde el hinduismo era la misma que la del cristianismo y que la del budismo y buscaban trascender cualquier sectarismo, ¿no? Lo cual es muy, muy loable. Y más bien, en cambio, en los últimos tiempos en la India ha habido un viraje hacia el tradicionalismo, hacia esta idea del Sanatana Dharma, como una especie de sectarismo y fanatismo religioso hinduista, ¿no? Muy lejos de lo que buscaban estos maestros que desde el tradicionalismo se los pone como héroes, pero en realidad están pervirtiendo su búsqueda, ¿sí? Y siempre ha habido esta tendencia entre lo que es el universalismo y lo que es finalmente el sectarismo y el defender a capa y espada mi escuela y mi estilo y mi maestro es el mejor y mi tradición es la mejor y la diferencia, ¿no? Siempre ha habido esta tensión. Entonces creo que también debemos hacernos responsables para sí respetar y valorar toda esta diversidad de escuelas de pensamiento, pero sin perder un poco la idea final de que al final pues todas están buscando o yendo hacia lo mismo, que es esta idea de la filosofía perenne. Que habrá hoy en día quien discuta esto, de hecho ya hay personas que están un poco como poniendo en juicio si existe tal cosa como una filosofía perenne, una idea de que finalmente todas las religiones o los caminos de yoga lleguen al mismo océano, ¿no? Hay quien dice que en realidad, ¿qué tal que son diferentes océanos, ¿no? Pero yo personalmente sí suscribo la filosofía perenne, me hace más sentido y es lo que yo suscribo y es lo que han suscrito todos estos maestros que he mencionado, que han tenido como esa búsqueda, ese corazón universalista. El propio Svatmarama, el autor del Hatha Yoga Pradipika, por poner un ejemplo, tenía este interés, este anhelo, porque a lo mejor no lo saben muchos de los que nos estén escuchando, pero el Hatha Yoga Pradipika en realidad es Svatmarama, él no lo escribe. Prácticamente todo lo que está en el Hatha Yoga Pradipika son fragmentos de obras anteriores y él va agarrando de aquí y de allá, compone el Hatha Yoga Pradipika, pero ¿qué hace Svatmarama? Elimina cualquier rasgo distintivo, es decir, agarra, no sé, el Dattatreya Yoga Sastra, que fue escrito por un Vaishnava, entonces va a agarrar, digamos, la enseñanza más universal y pragmática que le pueda servir a cualquiera y va a eliminar todo lo que pueda sonar a Vaishnava, porque si pusiera algo Vaishnava y el Hatha Yoga Pradipika le llega un Shaiva, pues ya no lo quiere leer porque no es de mi corriente, ¿no? Entonces él busca un texto que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque él entiende y está animado por esta visión de filosofía perenne y de que finalmente no importan los caminos si al final llegas a este océano que es el mismo para todos, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. Pero sí, siempre hay quien se va a aferrar y va a bajar de lo universal a lo particular y se va a agarrar a su zona de confort y a su camino y a su estilo y a su maestro y va a acentuar la diferencia con otras corrientes, ¿no? Eso siempre está. Sí. Ahora que has mencionado el Hatha Yoga, creo que a mí es un tema que me interesa mucho porque creo que es una de las mayores, yo que doy formaciones, o sea, es de las mayores confusiones que tiene la gente. Lo primero es que Hatha Yoga en el siglo XX, la segunda mitad o el último cuarto del siglo XX, en realidad se ha convertido en un estilo de yoga. Es decir, tú ibas a un centro de yoga y Hatha era el estilo como, bueno, que no es Iyengar, no es Ashtanga, no es Kundalini, es Hatha Yoga, que es como genérico. Cuando en realidad el Hatha Yoga
¿cómo lo podríamos llamar? Como una escuela, tradición, marga, camino que emerge en un momento histórico, diríamos más o menos medieval. Y que además, antes del Hatha Yoga tendríamos ese otro personaje o ese texto, que muchos hoy en día llaman el yoga clásico de Patanjali. Entonces, por entrar ahí un poco, si quieres, un poco tu definición o el momento histórico, ¿qué es el Hatha Yoga? ¿Cómo aparece? ¿Qué diferencia tiene con ese yoga que todo el mundo piensa hoy en día que es el yoga verdadero, que es el de Patanjali, que es relevante, pero claro, a lo largo de la historia aparecen otras formas de llegar a ese estado de liberación? Sí, pues el Hatha Yoga inicia, creo que es más o menos por ahí del siglo IX, 9 después de Cristo, con la figura de Gorakshanath. ¿Sí? Se considera, está Shiva, y después de Shiva ya, pues, en ese Sampradaya, ¿no? Que es como se llaman los caminos, las tradiciones, Sí. la palabra sánscrita es Sampradaya, iniciaría con la figura de... No, perdón, dije Gorakshanath, no, primero Matsyendranath, o sea, Shiva, Matsyendranath, y ya después Gorakshanath, que ya es un poco más aterrizado. Y eso es todo un camino, toda una tradición, ¿sí? de los Nat, del Nat Yoga, Sí. del Siddha Yoga, ha recibido varios nombres, pero es como tradicionalmente en India, en el imaginario y la sociedad identificaba a los Hatha Yogis como los de la oreja perforada, los que traen unos aretes. Esos eran los Hatha Yogis. Sí. Los Personajes, Nat Yogis, los perdona que te Kamsakas. corte, para que lo sepan los oyentes. Es importante que entendamos que muchos de estos personajes no sabemos históricamente si existieron como tal, eran personas, ya mismamente la figura de Shiva como el fundador de tal. Entonces, que esto es importante, que muchas veces cuando dices, yo sigo el linaje, mi gurú está, digo, pero si tu gurú a lo mejor ni existió, ¿sabes? Shiva definitivamente no. Shiva alude más bien como a la conciencia universal, Exacto. ¿no? Matsyendranath sí es el que queda un poco más ahí como legendario, porque claro, hace tanto que sí se pierde un poco ahí en las brumas del tiempo, pero al parecer Gorakshanath sí ya es un personaje que sí parece que hay más registro y posiblemente pues sí se puede ubicar y fue real, ¿no? Y de ahí siguen otros maestros en el tiempo, ¿no? En esa tradición. Y bueno, para resumir un poco, el Hatha Yoga pues tiene mucho de tántrico, ¿no? Aunque luego permea y hay Hatha Yoga en el budismo y hay Hatha Yoga en el Shaktismo, etcétera, en otras corrientes, digamos que donde se desarrolla mucho es en el Shivaísmo, ¿no? Por lo tanto, en un contexto tántrico y desde esta búsqueda del Jivamukti, ¿no? Ellos lo que buscan es liberarse en vida. Dominando la Prakriti, es decir, lo que busca el Hatha Yogi es el conocimiento y el dominio de los elementos que conforman la Prakriti y también desde el entendimiento de que lo de afuera es lo de adentro y que el macrocosmos es el microcosmos, ¿no? Como esta concordancia entre el cuerpo, entiéndase cuerpo no como solamente cuerpo físico, sino con todos sus niveles, el dominio de las energías para liberarse, digamos, de la esclavitud de la Prakriti, es decir, la naturaleza ya no me domina a mí, sino que ya la domino a ella, sigo en ella, no la tengo que rechazar, como en otras escuelas que sí buscan rechazar la Prakriti, porque entienden que uno está separado de la Prakriti, que es distinto a la Prakriti, y en cambio en el Hatha Yoga se entiende que la Prakriti es parte de todo, de uno mismo, ¿no? De todo ese conjunto. Se busca dominar, trascender y finalmente identificarse con Shiva, Bhairava, etc., ¿no? Esta es la búsqueda del Hatha Yoga, que obviamente ha cambiado muchísimo de, como dices, a lo que se entiende hoy en día que es Hatha Yoga, que se entiende como el yoga suave ese, que no, para los que no quiere hacer, el que no quiere hacer vinyasa porque está muy fuerte, pues vaya Hatha Yoga, ¿no? Sí, que de suave si vamos a los textos no tiene nada, porque una de las cosas relevantes del Hatha Yoga al final es que sí, yo es lo que muchas veces digo a los alumnos, digo, lo que enseñamos hoy en día en la esterilla tiene más que ver con esa tradición del Hatha Yoga que con otras tradiciones u otros momentos, digamos, de descripción de lo que es el yoga, como el mismo Patanjali. O sea, yo considero, mi humilde opinión es que lo que hoy en día vemos que es yoga sobre una esterilla tiene poco que ver con Patanjali y quizás más que ver con el Hatha Yoga, con esas partes que son los Shatkriyas o Shatkarmas y la parte de asana. Pranayama no tiene tanta popularidad cuando realmente en los textos del Hatha Yoga, mismamente en el Hatha Pradipika, Pranayama es más relevante que asana. Pero no es una práctica suave, porque cuando ya nos vamos metiendo en pranayama, bandha, mudra, que luego esa es otra. Hacer las cosas como pone en textos del 1500, 1400, no quiere decir que lo más
tradicional o lo mejor sea lo que practicaban hace 500 años. Quizás hay muchas cosas ahí que también hay que descartar, porque son un poco Claro. heavies para el cuerpo. Tener una visión también de cómo funciona el cuerpo humano que hoy en día pues sabemos que no es así, ¿sabes? Entonces, bueno, Sí. en eso también hay un ámbito también interesante, ¿no? Que es ese tradicionalismo, todo lo del yoga más antiguo es mejor, cuando en realidad no llevamos esa vida. Yo siempre pongo este ejemplo, Víctor. ¿Cuántas mujeres han practicado yoga antes del siglo XX? Poquísimas. Bueno, no se sabe mucho, ¿no? No Pero sé, no, el hecho de que no se sepa mucho ya sabemos que poquísimas. en las ¿No? pinturas, en los textos, pues no hay, No. no Y hay los mucho textos son registro. muy orientados a... Hay un momento, claro, en esos textos cuando empiezan a dar variantes de posturas para mujeres. ¿Cómo era? Por ejemplo, Siddhasana o Siddha Yoni Asana, en el caso para las mujeres. Eso es relevante, que las tienen en cuenta. Pero vivimos un momento histórico que es totalmente distinto a cómo se ha movido. Pero mismamente eso, el momento histórico del Hatha Yoga no tiene nada que ver con el momento histórico, por ejemplo, brahmínico de los sutras de Patanjali. Yo ya no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la época de Patanjali? Porque yo ya me quedo, yo digo ya para redondear 400. Hay unos que dicen 600, otros que dicen 400, otros que dicen 300. Sí, yo tengo entendido que siglo IV, pues siglo IV después de Cristo, Por ahí. por ahí. ¿Algo más que añadir del Hatha que sea relevante? Bueno, hay mucho. Para mí es la parte que me especializo desde el punto de vista de porque me interesa especializarme en ese ámbito del Hatha Yoga. O sea, me parece un ámbito muy interesante, su evolución y tal, pero si quieres Bueno, añadir... sí, diría que, bueno, que creo que es importante tener la mente abierta hacia el yoga en general, pero bueno, si hablamos del Hatha Yoga como método de práctica de yoga que utiliza el cuerpo, ¿no? que va con el cuerpo, pues tener la mente abierta justo para no caer en el tradicionalismo y en el puritanismo y entender que, como decimos, todo lo que no sea el yoga universal y sea más bien conjuntos, técnicas, tradiciones, linajes, bla, 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 métodos, formas de mover el cuerpo, está en constante cambio y evolución porque la historia cambia y no somos los mismos ahora que en el siglo XV y por lo tanto las formas de mover el cuerpo pues van a cambiar y deben cambiar y debemos estar abiertos también incluso a mezclar técnicas que a lo mejor puede ser que no se llamen yoga o no estén dentro de la tradición del yoga, pero que finalmente nos puedan ayudar a llegar a esta experiencia o a llegar en alguna parte de ese camino hacia esa experiencia y no cerrarnos a esto es yoga, esto es el verdadero yoga porque es el yoga de la tradición, porque a lo mejor eso ya no sirve, ya no nos funciona y es una pérdida de tiempo, estás haciendo algo que no te sirve de nada, solamente por mente cerrada y sectarismo. Bueno, y por querer conseguir lo que eso promete y al final es una frustración. Yo creo que al final ahí es donde está la fina línea que separa, ¿no? Porque muchas veces el yoga no es religioso, es espiritual y yo soy un poco I beg to differ, ¿sabes? O sea, históricamente el yoga ha estado muy ligado a muchas religiones, a muchas corrientes religiosas, filosóficas. Y porque a veces cuando decimos una corriente filosófica, digo sí, pero es una corriente filosófica que hasta cierto punto incluso hay unos matices hasta religiosos desde el punto de vista de cómo... Es religioso, pero yo soy un gran defensor de la palabra religión. No, yo igual, a O sea, mí, yo, ¿sabes? porque finalmente la palabra religión es religarse. Exacto. Religarse. Sí. Y eso es lo que busca el yoga, es religarse. Sí. Que se haya hecho después, ¿no? Que hayan hecho las instituciones religiosas en la historia, todos los desmadres que han hecho, el abuso de poder, la corrupción, las alianzas con emperadores, tiranías, etcétera, es otra historia. Eso es el humano. Pero la religión es la mejor palabra para definir ese anhelo muy natural e intrínseco del ser humano de que percibe o intuye, ¿no? Un origen, una conexión perdida de alguna forma, ¿no? Eso es el yoga. Eso es yoga, es lo mismo, casi que religión y yoga son sinónimos, tal cual. Pero está más de moda decir espiritualidad. Claro. Sí. Ahora la palabra de moda es espiritualidad. Que luego nadie sabe definir. Porque cuando te vas al diccionario se ve claramente lo que significa espiritualidad. Y es lo que le digo a la gente. Cuando alguien me dice a mí, yo soy una persona súper espiritual, digo, no sé qué quieres decir con eso. O sea, si me dices que eres del Barça, entiendo lo que me estás hablando. Pero si me dices que eres espiritual, ¿en qué contexto? Dame más información. Ligado, por ejemplo, a una religión,
a una corriente filosófica que expone que existe una realidad no tangible a la cual podemos acceder en vida, y tal, como es el yoga, ¿vale? O sea, es una corriente espiritual, pero que en muchos momentos ha estado ligada a distintas visiones religiosas, como tú has hablado antes de un tema que, cuando hablamos antes de hacer este podcast, claro, es un tema que hay que abrir, digamos, un poco ese melón, como digo yo, que es el Tantra. Porque para mí es una de las cosas... Si estudiar yoga desde un punto de vista académico, teniendo en cuenta que tienes que entender a nivel, ¿sabes?, social, cultural, los momentos tal, Tantra es Tantra es un pollo frito con patatas. O sea, es muy complicado, mi opinión, ¿eh? O sea, pero yo todo lo que leo, intento estudiar, digo, es que esto es complicadísimo, porque es que al final es como que todo vale, hay un mogollón de escuelas, de ramas, mano derecha, mano izquierda, esto, pero hoy el Tantra está de moda. Esto os lo comento para que lo sepáis los oyentes, se lo dije a Víctor, pero el año pasado uno de mis profesores de Estados Unidos me decía, dice, bueno, es que ahora en Estados Unidos tenemos la corriente que como el yoga ya no está de moda, precisamente un poco por la visión académica. La visión académica está quitando la espiritualidad, que en el fondo más que espiritualidad era una especie de mambo jambo, ¿sabes?, mágico y tal. Y la espiritualidad, como dice Víctor, está ahí, pero hay que entenderla, que muchas veces va ligada a una religión y eso no tiene nada de malo. Entonces este profesor me decía, el yoga está perdiendo interés por parte de que quienes quieren un poco llevar una vida desligada de lo tangible y quieren la magia, ¿no? Y dice, ahora el tantra es lo que está de moda, ¿no? Pero claro, la pregunta siempre es, ¿qué es eso? Porque el tantra se ha popularizado mucho, este neotantra de, bueno, pues de irte a un retiro y abrazarte semidesnudo con extraños, que no digo que esté mal, a mí no me atrae, o sea, pero no sé si por ahí va la iluminación. Entonces, ¿qué te parece si abrimos el melón del tantra? Vamos allá, me parece muy bien. ¡Dale! Porque, bueno, el Tantra es el gran desconocido realmente. O sea, ya desde hace mucho, incluso en el mundo de la academia, desde los inicios del orientalismo y del estudio de las religiones de la India, el Tantra ha quedado un poco fuera. O sea, si uno va a buscar, ¿no?, toda la tradición de literatura orientalista, de estudios religiosos indios por parte de Occidente o incluso dentro de la misma India, hay muchísimo sobre Vedanta, hay muchísimo sobre Samkhya, hay muchísimo, obviamente ya sabemos, sobre Yoga Sutra de Patanjali, sobre Hatha Yoga, no tanto, pero hay. Pero sobre Tantra quedó muy fuera, ¿no? Habría que preguntarse por qué. Creo que esto viene ya desde incluso antes del orientalismo en la misma sociedad india. Sí hay como una predilección por ciertas escuelas de pensamiento. En algún momento por ahí del siglo XVI, XVII, incluso hay autores que hablan de un proceso de vedantización, ¿no? Digamos que la élite intelectual erudita india, o sea, los pandits, ¿sí? Digamos que ponen a Shankara, a Adi Shankara y el Advaita Vedanta como la cúspide del pensamiento indio, ¿no? Como la escuela de pensamiento más sofisticada y elevada. Y hay un rechazo y un desconocimiento del Tantra ya desde hace mucho, ¿no? Y bueno, seguramente esto tiene que ver con lo que supone el Tantra, con el desafío y la amenaza intrínseca que supone la visión del Tantra a la misma sociedad india, porque lo primerito que hace el Tantra ya desde inicios del milenio, ¿no?, con los primeros Pasúpatas, es empezar a cuestionar esta idea de la pureza y la impureza, ¿no? La dicotomía pureza-impureza, que está en el núcleo del pensamiento indio, de la sociedad india, toda la división de castas, lugares puros, lugares impuros, actos impuros, todo eso permea el pensamiento indio tradicional brahmánico, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la ortodoxia brahmánica, el mainstream, ¿no?, brahmánico de la filosofía india. Sí, porque entonces ya desde ahí... Sí, yo te corto por hacerte una pregunta y tú me corriges, porque precisamente una de las cosas que hace el Tantra además es como que todo lo de los textos revelados, que era Shruti, ¿verdad? Shruti es el revelado por Dios en los Vedas. Tantra es como, ¿no? Pues le da un poco igual en cierto modo. O sea, el peligro lo peligroso que es, como dices tú, culturalmente, cuando llega una corriente de pensamiento que dice,
este es mi resumen, de Tantra. Todo vale. ¿Sabes? Todo vale, depende de cómo lo haga, todo vale. Y eso es peligroso, claro, para un poder establecido o una sociedad incluso que pretende tener una estructura. Y perdona la interrupción. Claro, es una amenaza para la casta brahmánica, ¿no? Por ejemplo, exacto. porque la figura del brahman en la India, o sea, el brahman, la persona, ¿no?, que es brahman, se entiende, se considera que ya por el hecho de ser brahman es pura, ¿no? Es una persona pura y por eso tiene, digamos, la autoridad para hacer un poco como de intermediaria entre brahman, ¿no? Y bueno, en los tiempos védicos, entre los dioses y el pueblo, ¿no? Que Yo soy el intermediario. ¿Sería como un cura, para que lo entiendan nuestros oyentes? Exacto, sería como un cura. Sería como un cura, un sacerdote, un cardenal. Sí. Un sacerdote, sí. Entonces, claro, llega esta gente que empieza a cuestionar que exista en el universo esta dicotomía. ¿Realmente existen cosas puras y cosas impuras? ¿O esto es una construcción mental? ¿O hemos construido toda una sociedad en base a una locura mental de dividir el universo entre puro e impuro? ¿Qué tal que no? Que eso es una tontería. Eso ya es una amenaza enorme, ¿no?, para los mismos cimientos de la sociedad. Por esto estos primeros pasúpatas empiezan a experimentar con lo impuro, por eso se empiezan a ir a los crematorios, a los lugares, ¿no?, donde hay muerte, y luego empiezan a experimentar con sustancias prohibidas, la sangre, el semen, la carne, etcétera, ¿no? Un poco para romper, porque ellos consideran que esta dicotomía puro-impuro es un limitante para la religiosidad, o sea, para una verdadera conexión con lo espiritual. Eso es un obstáculo, entonces buscan romper con esa rigidez. Ahí inicia todo el largo camino del Tantra, toda una época, digamos, de sofisticación en cuanto a los cultos Krama, los cultos Kaula, ¿no?, círculos muy bien pensados de dónde se sienta cada quien y qué tipo de ofrendas se hacen y qué tipo de sustancias se toman, y etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza a surgir esta idea que hemos visto del Hatha Yoga de la homologación entre el macrocosmos y el microcosmos, y por lo tanto también de diferentes niveles de conciencia que están representados con diferentes diosas, y por eso el culto a las diosas y finalmente a la gran diosa, ¿no? Y la Shakti, etcétera, 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 etcétera. Pero eso luego se va interiorizando. Hay un momento que es el momento del shivaísmo de Kashmir y los grandes exégetas, que se va prescindiendo cada vez más del propio ritual y también del ritual sexual, del ritual del Maituna, que es esta idea muy asociada al neotantra, ¿no? O sea, uno escucha tantra en la actualidad y luego piensa en algún tipo de ritual mágico, espiritual, divino y angelical. Una paja cósmica con los pies. Sí. De un sexo increíble. Claro, es que es eso. O sea, es como... Me van a hacer un masaje que va a ser sexual, pero no es sexual, pero esto... Sí, pero bueno, yo ahí tengo mi teoría de por qué es un producto de mercado bastante vendible, ¿sabes? Pero... Sí, claro, porque ya hemos visto que desde Occidente siempre ha habido, por un lado, esta fascinación de lo exótico y de la posibilidad de obtener poderes, ¿no?, del yoga y de las prácticas orientales, y en el caso del Tantra, además, poderes sexuales, lo cual es una doble fascinación, ¿no? Sí. ¡Wow! Voy a obtener la técnica secreta para ser aquí un semental o una... Sí. El sexo poderosa, tántrico, ¿no?, de toda la noche sin eyacular. Hace tiempo leí es que no me acuerdo pero tenía que ver con, pues, un poco la introducción de todas estas ideas por parte de Avalon en Occidente, tal, y claro, en este texto, en este libro, es que no me acuerdo del título, a ver si lo encuentro y tal, pero se hablaba un poco también de cómo, a quién llegan todas estas ideas tántricas en Occidente. Pues llegan a la burguesía, una burguesía que a principios del siglo XX también todos sabemos que es esa burguesía un poco como aunque no es de esa época, pero yo siempre pongo el ejemplo, la película Eyes Wide Shut, ¿no? Ese poder burgués que luego hace estas fiestas que todos parecen súper recatados y luego sexualmente son los más desviados desde el punto de vista que detrás de todo eso están esas fiestas de placer, bacanales, etc. Y claro, llega una burguesía que posee, digamos, esta corsetería moral y ética,
y llega de repente una espiritualidad que, ¿sabes? Con una interpretación, una forma de interpretarlo que dices, ay, mira, qué exótico, viene de la India, qué cultos somos, qué tal, no sé cuánto sale, encima el sexo está permitido y se empieza a tergiversar cuando realmente yo de lo que he estudiado el Tantra, esa parte de Maituna no es un elemento giga relevante dentro de la historia del Tantra, es una parte más. Que muchas veces, como decía uno de los profesores que tuve, que era indio, nos enseñaba Pandit Rashmani Tingunait, que hablaba de Maituna diciendo, bueno, había ritos que no tenían que ver con tener sexo por placer o tener sexo con desconocidos, sino, y nos contó dos ritos que había dentro de este contexto de Maituna, y digo, teniendo en cuenta el tabú que supone estar casado y ser infiel a tu mujer, uno de los rituales era ser infiel, o sea, estar casado, rompe con ese tabú, porque un poco esa idea de tantra es rompe con ese tabú, pero encima te vas a acostar, vas a tener sexo con alguien que ni siquiera te atrae sexualmente. Y digo, joder, pues qué puta mierda de plan, también te digo, Víctor. Pero bueno, y la otra era tomarse una especie de cóctel que tú antes has dicho, esas mezclas de semen, saliva y sangre, ¿sabes? No era tan atractivo como parece, pero claro, hay que entender también lo que buscaba esta visión de romper con esas cadenas de la ortodoxia y del puritanismo y de eso Exacto. que llamamos la tradición brahmínica. Sí, no, está muy romantizado, ¿no? Pero realmente estos cultos tántricos, como dices, no era una cosa no era uno que a lo mejor uno quisiera hacer a día de hoy. Me van a dar un vasito de una mezcla de sangre menstrual y semen y... No, gracias, no le entro, ¿no? Pero hay esta idea muy romantizada de sí, de un ritual, ¿no? Divino, que me va a elevar y está muy alejado de lo que es el Tantra, porque el Tantra al final es muchísimo más amplio. El sexo solamente es una parte de todo lo que abarca el Tantra, ¿no? Como en la vida real. El sexo es una parte de tal, y unos más y otros menos. Exacto. Más bien el Tantra alude a una cierta forma de mirar el cosmos, de mirar la realidad, de relacionarse con el mundo. Y como digo, esta es una fase nada más del Tantra, ¿no? La de los cultos tántricos, que finalmente también va a ser sofisticada y trascendida. Es decir, todo eso que se representa de forma externa con diferentes diosas y ofrendas y ritos, al final se va a entender por los grandes místicos, sabios, filósofos del shivaísmo de Kashmir, que en realidad eso ya está dentro de uno. En realidad esos son niveles de conciencia que uno puede ir despertando con la práctica interna, con la visualización, con la meditación, con la evocación, con el yoga interno, y ya no se necesitan los rituales, ¿no? En algún pasaje dice Abhinavagutta, cuando se llega a ese lugar, cualquier situación de la vida es una ofrenda, cualquier sonido es un mantra, es decir, es entrar en un estado de plenitud y éxtasis constante, ya no necesitas hacer rituales de ningún tipo. Entonces esto de los rituales sexuales en realidad incluso es una fase, digamos, menos evolucionada del Tantra, y en cambio es lo que más Occidente ha idealizado. Una vez más, es este mal entendimiento de Occidente cuando se acerca al yoga y a la espiritualidad y a la religiosidad india, de que se queda muy clavado con todo lo que suene a misterioso, poderes, magia, bla, 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 en vez de entender que finalmente el yoga y el tantra tiene que ver más bien con una conciencia libre, con la libertad, con el amor, ¿no? No tanto con el obtener poderes, ¿no? Y de hecho esto también es algo que muchos maestros han advertido. Al final el yoga no busca los poderes, es una consecuencia, puede que surjan y puede que no, pero en realidad lo que busca el yoga es la libertad. Sí. Es el amor, es el estar como en un estado de sensibilidad, de receptividad hacia el otro. No es tener poderes especiales para manipular el mundo y a la gente, ¿no? Pero despiertan al ego, siempre han despertado al ego del occidental ese tipo de elementos de la religiosidad oriental. Sí. Vamos a ir hacia el final de nuestra charla. Yo ya mientras estabas hablando digo, a Víctor le tengo que traer en el futuro y en este proyecto que es Spirit Almanac, además como de hacer de repente, oye Víctor, vamos a hacer uno solo de esta movida. Venga, vamos a hablar solo de esto. En vez de, aquí estamos hablando de un amigo, pero creo que, igual que los oyentes, creo que, o sea, si no le conocíais, habéis dado con una persona extremadamente interesante y culta dentro de este ámbito del yoga, así que es un placer.
escucharte hoy, pero quería ir como un poco hacia el final. Hemos hecho un poco un recorrido que, pues eso, un recorrido superficial para que la gente entienda. Pero ¿dónde estamos hoy? Voy a abrir el melón hoy. Lo voy a abrir yo. Yo acabo de volver de la India y mientras estaba allí, yo soy muy poco romántico desde el punto de vista espiritual, ¿vale? O sea, soy una persona que lleva media vida dedicada a esto, pero soy poco romántico en el sentido de que decir, yo lo paso por mi experiencia y ya está. Y mi experiencia, precisamente, yo soy una persona que no pretendo inculcársela a alguien como esto es verdad porque esta ha sido mi experiencia. Pero volviendo de la India y a lo largo de mi vida en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de estar en lugares que sean sagrados o en corrientes cerca de, ¿sabes?, de personas con corrientes filosóficas, la verdad que he quedado un poco desencantado esta vez porque volvía diciendo, creo que el problema es que los occidentales al final espiritualizamos a la India más de lo que la India es espiritualmente. Es decir, la India es un país jodidamente complejo desde un punto de vista político-social, geopolítico. Ahora mismo, meses antes de que llegase allí, se ha convertido en el país más poblado del planeta, ya ha superado a China. Es un país con enormes complicaciones en lo que a esto que nosotros llamamos pobreza se refiere, porque para ellos pobreza es otra movida. O sea, nosotros lo que para nosotros llegas ahí y dices pobre y dices, no, y este está bien. ¿Sabes? Vete a la zona de Bihar o Calcuta y verás lo que es pobreza. Pero claro, aquí yo abro mi opinión para que contrastemos opiniones tal. Yo veo una evolución del yoga a futuro que es precisamente el hemos de comprender esto que es yoga, porque aquí entran estos términos también de apropiación cultural y tal. Yo no soy gran fan de eso, porque creo que al final es una cosa de, oye, yo estoy haciendo un esfuerzo por entender toda esta tradición y darme cuenta que no forma parte de mi cultura muchas de las cosas, que nosotros venimos de una cultura que es fundamentalmente católica, europea, etc. Pero claro, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el yoga? Ya tenemos esa parte académica. ¿Sabemos probablemente más de yoga hoy en día o tenemos acceso a información de yoga hoy en día más de la que jamás ha habido en la historia de la humanidad? ¿Más gente practica yoga o lo que queramos denominar que es yoga? ¿Más gente practica yoga hoy en día que en toda la historia del yoga? Y vamos hacia un futuro en el que claro, ¿qué va a ser esta espiritualidad? Hay un tema aquí, por ejemplo, no sé qué opinas tú, porque hemos hablado del Tantra, y hay una corriente también que creo que está muy asentada dentro del yoga, que es ahora querer coger al yoga y en vez de ir atrás y hablar de la tradición, ir a futuro y hablar de la ciencia. Por ejemplo, cuando ponemos sobre la mesa y equiparamos yoga y física cuántica. Yo antes de dejarte el espacio, y perdona que te quite tanto hueco, porque aquí el interesante en la conversación es tú, pero hace dos años tuvimos en la formación de 200 horas precisamente a una alumna que era física y se descojonaba. O sea, se descojonaba de decir, mira, cuando leo estas cosas de intentar equiparar que la física cuántica y el yoga y la espiritualidad y la física cuántica, dice, yo como soy física y me dedico en parte también, sé de cuántica, digo, es que lo que veo es que la gente no sabe de lo que está hablando. Y creo que es un poco lo que pasa con el yoga, es decir, cojo algo que como encajan cuatro cosas con lo que yo quiero creer, ahora me intento dar validez. Y los físicos de verdad que se dedican al estudio de eso que es la física cuántica, tampoco veo que muchos de ellos digan, no sé de qué me estáis hablando con la espiritualidad y la no dualidad. ¿Sabes lo que te digo? Que intentamos darle como sustento a nuestra ideología, a lo que queremos creer a través ya de la ciencia. Entonces, ¿cómo ves tú esa evolución del yoga? Y en esto que te he dicho de la física cuántica, yo no tengo problema, simplemente veo que al final es un poco como intentar meter a cucharadas más y más relevancia al yoga con cosas que a lo mejor no tienen tanto que ver con el yoga. ¿Hacia dónde vamos en el futuro? ¿Cómo ves tú el yoga en los próximos 30 años? Bueno, yo cuando pienso en esto de hacia dónde vamos, depende del día en que lo piense. Si me he levantado positivo, veo que sí está habiendo una evolución positiva. Por ejemplo, en esos días siento que sí es cierto que estamos despertando, o a mí me parece que cada vez hay más gente que de verdad está despertando un poco de este siglo de brumas, ¿no? De desconocimiento real de la historia del yoga y de leyendas y de mitos y de discursos que se han perpetuado y que no permitían un estudio un poco más realista.
Y creo que ahora mucha gente está despertando poquito a poco y creo que gracias pues, a la labor que tú haces y hacemos, ¿no? Y hay un verdadero interés, o sea, veo que hay mucha gente que realmente sí quiere estudiar un poco más en profundidad, ¿no? Cómo ha surgido todo esto, de dónde viene, ¿no? Hay un anhelo real, sincero. Pero otros días me levanto más negativo y a lo mejor veo el celular y veo que ha aparecido el pizza yoga o el yoga con cabras y ese día digo, la humanidad perdió la batalla. Espera un momento. Yoga con cabras existe, pero pizza yoga existe o te lo acabas de inventar tú como decides. Hace unos días, hace unas semanas, Frank de la ciencia del yoga, sí lo ubicas, ¿no? Sí. Estuvo publicando algo del pizza yoga, pero ya nunca me quedó claro si realmente apareció el pizza yoga o ya fue como una parodia de lo que ya de por sí es una parodia, ¿no? Pero bueno, no me extrañaría, porque ya con todos los yogas que han aparecido, no me extrañaría nada que existiera el pizza yoga, ¿no? Alguien me dijo que hacían posturas con forma de rebanadas de pizza o algo, pero bueno, sí, suena muy limitado, ¿no? Creo que... La esterilla tiene forma de porción de pizza. Pero bueno, para ejemplificar esto, ¿no? Pero bueno, ya, fuera de broma, creo que todos debemos... No, fuera de broma, no, perdona que te corte, porque es que gran parte de la evolución del yoga hay una parte que es como una broma. ¿Sabes? Es una broma cósmica ya. Asumamos lo que va a estar ahí un tiempo. Sí. Pero eso, justo, creo que debemos responsabilizarnos todos para estudiar más de historia y de filosofía, por un lado, limpiar un poco más esta mirada hermenéutica, es decir, sí, volver a la historia, al pasado, a las tradiciones del yoga, pero con una mirada hermenéutica, es decir, entendiendo que somos sujetos del siglo XXI, es decir, con una crítica también de lo que es una sociedad patriarcal, ¿no? Contextos patriarcales y cosmovisiones que en ciertos elementos o partes constitutivas son retrógradas, ¿no? No nos sirven, no podemos tomarlo todo así tal cual de la tradición. Más bien buscar ese corazón universal, ¿sí? Una vez más, inspirarnos en todos estos maestros que los ha habido en todo el momento histórico. Han buscado esa mirada universalista justamente para no caer en las trampas del tradicionalismo y del sectarismo. Y nosotros mismos también tenemos que volver hacia la tradición para encontrar ciertos valores y enseñanzas valiosas que nos pueden orientar en un momento donde es muy fácil perderse con el pizza yoga y el cabra yoga y el yoga cuántico, que ahora voy a eso, ¿no? Exacto, se puso muy de moda lo cuántico hace unos años y esto viene, como dices, de esta búsqueda constante de legitimación de algo que en gran parte es de la dimensión de la energía sutil, de la mente, de la psique, y que nunca, jamás va a poder ser demostrado por la ciencia material. Es tu experiencia personal. Son niveles diferentes, se complementan, sí, pueden haber correlaciones, pero tratar de decir, es que la física cuántica dice que tal, es un absurdo. Y como dicen los mismos físicos cuánticos, dicen, pero la física cuántica jamás en la vida dijo eso. ¿De dónde han sacado eso? ¿No? No, si los propios físicos cuánticos dicen, joder, estamos nosotros intentando entenderlo y de repente llega un yogi y dice, ya lo he entendido. Dice, pero ¿qué estáis contando? Lo entienden mejor que nosotros. Claro, ya lo entienden mejor que nosotros. Pero porque creo que al final intentamos, y a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado en los años que llevo, mira, todos tenemos malas rachas y queremos que nuestras ideas validen la realidad que nos rodea y al final creo que eso es un poco la tristeza del camino espiritual. Estás jodidamente solo. O sea, mi experiencia personal yo voy a hacer 20 años, la mitad de mi vida dedicado a esto, no dando clases, sino practicando y dando clase 15, pero yo ha habido momentos que he estado muy solo y he buscado validación en textos, en libros, en podcast, en vídeos de YouTube, en documentales. Es decir, mi opinión, lo que yo creo, es válida. Por lo tanto, voy por el buen camino. Porque ayuda, porque dices, pues estoy aquí solo, estoy jodido y estas son mis creencias y la gente... Y encima en el mundillo del yoga, al final, se nota que hay un perfil de gente que es como más... A veces podemos utilizar la palabra sensible. Sensible no de plan de yo soy un sensiblón, sino sensible de... Es que yo veo las cosas de otra forma y muchas veces para validarlo nos vamos tan lejos que ya ni siquiera estas ideas como la cuántica y tal nos permiten validar lo que pasa en nuestro día a día. Es como, al final lo que para mí
la búsqueda de todo esto en el estudio de la tradición, incluso de la ciencia. A mí yo soy un puto friki de la ciencia. O sea, yo tengo ChatGPT metido en mi móvil y todo el día le pregunto cosas. Soy el defensor igual esto hace que el podcast vaya mal, porque en el mundo del yoga esto no me gusta, pero yo soy un gran defensor, por ejemplo, de la inteligencia artificial. O sea, pero porque además veo que hay una corriente en la humanidad que es todo lo nuevo aterra. Todo lo nuevo aterra. Y cuando dicen, nos van a quitar trabajo, digo, pero si tu trabajo no te gusta, ¿qué más te da? pero es esa validación, y yo creo que a lo largo de la historia del yoga también ha habido mucho eso. Todos queremos validar que lo que estamos haciendo, que no vaya a ser que me esté equivocando, porque no voy a estar 20 años meditando y que luego no haya un más allá, no haya un Jivan Mukti, no haya un Moksha, no haya un Turiya, no haya un Manon Maní, no haya un... Todos estamos conectados en el macrocosmos, ¿sabes? Y Interestelar llevaba razón en la película. Ya estoy desvariando, te dejo tú. pero... No, nada más me dejé una cosita ahí, porque dije, bueno, que la importancia del estudio en cuanto a lo filosófico, ¿no? Sobre todo de las tradiciones, con esta mirada hermenéutica, pero también la responsabilidad de atender también si haces yoga postural. Claro, si no haces posturas no lo necesitas, pero si eres un practicante de yoga postural, que es la gran mayoría, somos practicantes de yoga postural, yoga de asanas, pues también el interés y la responsabilidad y el estudio de la dimensión material, ahora sí, de la ciencia, es decir, de la anatomía y de la biomecánica, pero también con mirada abierta, porque también en ese mismo terreno de lo puramente asanístico, de repente hay como rigidez mental, es decir, yo he aprendido en este estilo de yoga y las posturas se hacen así, y con esta alineación, porque así es. A mí me lo vas a decir, madre mía, la batalla que tengo. ¿De dónde sale tanta rigidez? Porque cuando se estudia la historia reciente del yoga, vemos que en realidad la mayoría de estilos que practicamos aparecen como fruto de la innovación y la experimentación en un momento histórico donde se puede experimentar, no es tan mal visto experimentar y mezclar técnicas, gimnasia moderna con hatha yoga medieval, calistenia, gimnasia sueca, gimnasia danesa, el sistema de Müller, gimnasia armónica, o sea, hay todo un conjunto de exploraciones ocurriendo y la gente puede mezclar, y de ahí es de donde salen los estilos de yoga, de hatha yoga que practicamos ahora. Ashtanga Vinyasa Yoga, BKS Iyengar, Anusara, todos surgen de ahí, pero con el paso de los años se han ido volviendo como cada vez más rígidos, cada vez más cerrados. Y es como, no, solo puedes hacerlo de esta forma, ¿no? Y incluso abrirse, como decía, a que tal vez desde las artes marciales, desde el Qigong, desde el Tai Chi, de aquí y de allá, también podemos incorporar. Es decir, al final las formas de mover el cuerpo son infinitas. ¿Por qué nos vamos a limitar a una forma? Porque supuestamente esa forma surge o viene de una supuesta tradición que nunca existió. Exacto. ¿No? Entonces, es que aparte y que además muchas veces... No, perdón, no, digo, sí, además... sí, iba a decir que tú además estás haciendo una cosa muy interesante que hablamos el otro día, que lo vi, yoga con pesas, que es como sacrilegio, es como no, porque además ahora te voy a preguntar por eso, porque tú sabes mucho también de comienzos o a partir de los años 30 en la India hay esa explosión de la fisicalización de, que no lo llamaban ni yoga, pero una... ¿Sabes? Empezar a mezclar cosas. Entonces, continúa, pero te quería preguntar por eso, porque de eso sabes también mucho. Sí. O sea, todos estos primeros experimentos en la India tenían mucho del culturismo, del uso de las pesas, de las mancuernas, toda una generación de culturistas yogis como Iyer, el propio Ramesh Balsekar, que luego se hizo famoso por ser un gran maestro de Advaita Vedanta, en sus inicios era un culturista yogi. Entonces, asanas, posturas y culturismo y gimnasia, todo era parte de lo mismo, no había como... Todavía no se dividía o no se diferenciaba, ¿no? Estaba todo valía, si eso te ayudaba. En ese momento sí hubo mucho énfasis, hay que decirlo, en la parte puramente física, ¿no? Había una búsqueda de perfección del cuerpo y de lo físico que venía pues, en gran parte por esta influencia de Occidente y de la fuerza y del dominio que en Occidente había tomado la ciencia, claro. Pero eso fue beneficioso, porque de alguna forma yo siento que eso hizo que la práctica de posturas se enriqueciera a nivel, digamos, puramente físico o corporal.
porque a veces en estilos de yoga tradicionales o muy, muy puramente indios y tradicionales, luego hacían unas cosas muy raras con el cuerpo, que lo ves y te duelen los ojos, Sí. y dices, madre mía, esa rodilla o ese no, Sí. pero con esta idea, no importa, tú entrégate a los dioses, ya está, tú haz ofrenda tus posturas a los dioses, no, pero biomecánicamente te estás machacando el cuerpo, pero también habría que ver hasta qué punto en estos orígenes del tradicionalismo de posturas está intrínseca la filosofía dualista de algunas escuelas de pensamiento de la India, que te dicen, no, pues es que el cuerpo es Prakriti y Purusha es otra cosa y no importa. Es decir, la mortificación, que también es parte, también es parte de la tradición de la India, ¿no? El ascetismo, la mortificar el cuerpo. Entonces, desde ahí, pues, ¿para qué me voy a preocupar en conocer el cuerpo y la biomecánica y la anatomía si el cuerpo no importa? Lo único que importa es el espíritu. Sí. Eso viene y habría que también tener esa mirada crítica que surge del estudio para limpiar nuestra práctica actual y a lo mejor descartar ciertas cosas, ciertos vicios, ciertas inercias y tomar cosas que en realidad son grandes avances de la ciencia occidental. Porque sí es verdad que en lo puramente material probablemente Occidente llevó la ventaja. Así como Oriente tuvo la ventaja en el mundo de el mundo de la meditación, ¿no? Eso es guay que lo digas porque es verdad. O sea, eso es verdad. Es verdad. ¿Sabes? Sí, es verdad, claro. Occidente avanzó más en lo tecnológico, en lo médico, en lo científico, incluso en la justicia social. Las sociedades occidentales adquirieron antes que las orientales sistemas un poco más democráticos, ¿no? Derechos civiles, humanos, etc. Y en Oriente se mantuvieron las tiranías, ¿no? y los sistemas de castas que incluso siguen a día de hoy. Siguen, y la misoginia y tal, porque en la India la India es un país que, mi opinión, el machismo es algo que está muy integrado. O sea, la mujer cumple un papel de... Pero mira, fíjate, en esto que dices justo ahora, en julio me voy a Barcelona a dar la formación que yo imparto de biomecánica. Y ¿sabes qué pasa? Es fascinante, pero con la biomecánica, ahora con el yoga no, la palabra es biomecánica, ya no es anatomía, ya no es biomecánica, pero yo es lo que yo siempre digo, es una cosa que ahí, por ejemplo, yo la parte académica del yoga es algo que me fascina, no considero para nada que sepa tanto como tú. Biomecánica es la parte que sí que es como soy un fucking puto freak, pero por ejemplo he visto que ha pasado lo mismo en el ámbito del yoga con la fascia. Y la palabra fascia se ha convertido como en algo ahora que es como hasta una movida, una corriente espiritual. No todo es la fascia. Y al final es como, yo que lo estudio en profundidad, es como, la fascia es un tejido más. O sea, es un tejido que nos aporta una visión ahora muy interesante. Decir, coño, que había conexiones que antes a lo mejor no entendíamos. Pero es un fucking tejido más. O sea, la fascia y la miofascia en los músculos no es más importante que el hueso, el músculo, tal. Es un tejido más. Y ahora de nuevo parece que todo es la fascia. Y la fascia lo soluciona todo. Y en yoga la fascia y la fascia y la fascia. Se está espiritualizando, ¿no? Y al final veo que lo triste es como, joder, se espiritualizan cosas. Quienes espiritualizan estas cosas no saben de lo que están hablando. No saben de qué es fascia, qué es cuántica, qué es etc, etc, etc. Entonces es un poco eso. Es decir, sí, si haces yoga postural, haces asana, hay un énfasis en ese que tiene millones de beneficios dada la vida de mierda sedentaria que tenemos, que también es eso. Bueno, ahora en la India yo lo veía, yo como mi mujer siempre me dice, tú es que estás todo el día mirando a la gente ahí cuando corren, cuando tal, me pone a veces imágenes de Instagram de alguien haciendo posturas, porque Tamara es una experta, por ejemplo, en todo tema también desde el punto de vista tradicional del yoga, chakras, filosofía, ayurveda. Tamara es la experta aquí en esta casa de sistema nervioso, ahora con el libro que ha sacado de Yoga para la Calma. Te tenemos que mandar una copia del libro firmado por ella. Gracias, Víctor. pero al final es un poco eso, es decir, siempre queremos coger algo una vez más que valide. Es como cada vez que queremos avanzar, dices, vale, es importante en el yoga postural aprender las cosas bien, pero también relájate, es decir, ¿sabes? Igual que antiguamente era todo vale, por lo que tú has dicho, ahora también es todo vale porque todo está desbloqueando, la fase desbloquea. Ahí ya no nos metemos hoy, pero el tema de las emociones y las posturas y desbloquear, tal, lo mismo, los expertos como, bueno, no sé qué va antes, el huevo o la gallina, pero...
Ya se puede. ¿Sabes? ¿Te duele la espalda porque estás deprimido o estás deprimido porque te duele la espalda? O no tiene nada que ver, estás deprimido y aparte te duele la espalda. ¿Sabes? Pero siempre buscamos validación. Yo a esto lo llamo la psicologización del yoga, ¿no? A veces como darle como demasiado énfasis a lo emocional o a lo psicológico para tratar de explicar cosas que a lo mejor se explican nada más con la dimensión física, ¿no? Como que no hay que darle tantas vueltas o hacia el otro lado, ¿no? O como traer lo espiritual a lo puramente psicológico. O sea, es decir, hay mucha psicologización. Lo vemos en las redes sociales constantemente, en Instagram, ¿no? Como millones de personas e influencers dando fórmulas, así en un carrusel te dan una fórmula de psicología, básicamente, de cómo estar bien, ¿no? Cuando bueno, tienes que ir a terapia, ve a hacer terapia, no te vas a sanar con un carrusel, ¿no? Y ahora todo es como muy psicológico, ¿no? Y bueno. A mí me encantan los carruseles desde cómo gustar a una chica. ¿Qué es lo que nos gustan a las chicas? Las gorras para atrás, las camisas. Digo, joder, que si fuese tan fácil. No, bueno, si alguien seguía con eso, de verdad que le deseo lo mejor. Se me quedan muchas cosas por hablar, Víctor. Llevamos 1 hora y cuarto, pero voy a hacer la típica jugada de para los oyentes y en redes y tal. Si queréis que Víctor vuelva a Spirit Almanac, yo sinceramente sí, pero porque, de nuevo, no nos conocemos en vivo. Yo creo que esta es la segunda vez que hablamos, pero me resulta una persona fascinante por el hecho de que de lo que sabe y de lo que también me incita. Yo soy muy chapas, la gente que me conoce, o sea, me encanta hablar, me encanta irme por las ramas tal, pero es de estas personas que he estado muy a gusto hablando contigo y inspiras también mucho a querer conocer. Últimas cosas. Lo primero, ¿qué estás haciendo ahora que la gente que haya quedado fascinada igual que yo por tus conocimientos, qué estás haciendo ahora que la gente puede unirse? Sé que tienes un grupo de estudio, estás dando clases online, pero ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden empezar a unirse a tu sabiduría? Sí, pues justamente el grupo de estudio creo que es una súper buena plataforma, ¿no? Que precisamente lo creé para poder llegar a personas de otros países y pues sí, se están incorporando muchas personas desde España. Obviamente por el horario es difícil estar en directo, pero están todas las clases en diferido, las grabaciones y bueno, pues es un espacio de encuentro indefinido y para personas que quieran, ¿no? Asiduamente pues ir estudiando y profundizando un poco más en toda esta parte histórica y filosófica. Y bueno, acabamos de empezar y hemos ido un poco desde la actualidad hacia atrás. Entonces ahora vamos a iniciar precisamente con todo el bloque de yoga medieval, toda esta tradición del Hatha Yoga medieval. Empezamos el 10 de junio. 10 de junio. Este sábado no, el otro. Ok. Yo voy a poner de todas formas las redes de Víctor y a través de tus redes contactan para unirse al grupo, supongo. Así es. Perfecto. Sí. Y también clases online impartes, ¿no? Por si quieren unirse a tus clases. Sí, también. Igual, también doy clases online toda la semana y también pueden obtener las grabaciones si no se pueden conectar en directo. Estupendo. Cerremos con lo siguiente, Víctor. ¿Algún consejo de tu experiencia, vida con el yoga? ¿Algún consejo que creas que ahora a alguien le pueda ayudar? ¿Qué aconsejas a la gente que haga dentro del ámbito del yoga hoy en día? Si, por ejemplo, hemos hablado a nivel formativo, de estudio y tal, bueno, a ver, mi consejo es que os unáis al grupo de estudio de Víctor, sinceramente. O sea, ¿sabes? Para mí ese sería mi consejo, ¿sabes? Pero, ¿algún consejo que quieras dar ya desde un punto de vista más personal a los oyentes, a alguien que puedas inspirar, que seguro que le beneficia? Sí, pues en realidad es un poco en lo mismo que acabo de decir, o sea, reitero un poco por ahí, ¿no? Que si vas a practicar yoga, estudies más sobre yoga. Si vas a practicar yoga postural, estudies más la parte de la anatomía, ¿no? Del conocimiento del cuerpo y con diferentes como visiones, maestros, escuelas, un poco también para tener ahí como dónde comparar, ¿no? Como que no te quedes en una sola, porque a lo mejor creo que en todos los estilos de yoga siempre hay ciertas carencias. Es decir, todos los métodos de yoga, todas las escuelas de yoga
son muy buenas, tienen mucho que ofrecer en unas áreas, pero por lo general siempre tienen carencias, siempre tienen algunas áreas de sombra, porque el que inventó ese método, ese maestro, pues bueno, inventó un método que a él le funcionaba y a cierto grupo social de personas, de constituciones físicas les iba muy bien, pero es imposible hacer un método que le funcione a todo el mundo. Es un poco como con las dietas, ¿no? ¿Cuál es la mejor dieta? Es que no hay una dieta universal. La tuya. La tuya, ¿no? Y en ese momento, porque además puede ser que ahora te funcione un método y después ya no. Totalmente, el cuerpo Entonces, cambia. Tener esa apertura mental para tener una práctica lo más rica y variada y nutritiva, como con la comida. Sí. No vas a comer todos los días lo mismo, vas a tener, ¿no?, que comer mucha variedad para tener todos los nutrientes. Con el movimiento pasa lo mismo. Trabaja esto, pero también trabaja la fuerza, también trabaja la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso te lo van a dar diferentes métodos, escuelas y visiones de cómo mover el cuerpo humano. Y que trasciendas incluso la palabra y la etiqueta yoga, o sea, que busques formas de moverse que están fuera del ámbito del yoga y que probablemente, fíjate lo que te digo, sean más yoga que muchos métodos llamados yoga. El efecto, muchos métodos, sí. El efecto sanador. Muchos métodos llamados yoga. Sí. Exacto, y muchos métodos que tienen la palabra yoga se quedaron estancados en el tiempo. Y a lo mejor ya no tienen tanto que ofrecerte como ciertos desarrollos y disciplinas corporales que han evolucionado, que están más frescas y que te van a llevar más a esa experiencia anhelada de yoga. Yo creo que es un buen tándem que os apuntéis al grupo de estudio de Víctor, a sus clases online, y que si estáis en Barcelona, en julio os apuntéis a mi formación de biomecánica y ya estáis iluminados. Víctor, había que meter la perla, ¿sabes? O sea, oye. Claro. No, pero ahora fuera de bromas, yo creo que ¿sabes? O sea, cada uno ofrecemos lo que ofrecemos, pero es eso, estudia con todo aquel que veas que sabe algo, que ha aprendido, que lo ha integrado y que sabe enseñarlo, ¿sabes? Porque saber enseñarlo, adaptarlo es lo importante. Yo creo que contigo la gente, si se apunta a tu grupo de estudio, yo sinceramente, de nuevo, o sea, no es por venderte tal, pero como tú has estudiado con gente que yo he estudiado, lo que tú estás haciendo lo estás organizando muy bien para que la gente lo pueda digerir. Y tú y yo hemos estudiado con personas que, además, este es otro lastre, que es en inglés todo. Entonces, si no sabes inglés, sinceramente yo os digo a los oyentes que lo que he visto que hace Víctor es top quality, ¿sabes? O sea, desde ese punto de vista académico, así que dadle caña. ¿Alguna despedida, Víctor? Que decimos Om Shanti, Hari Om, Fuck you. Fuck you es el mantra del siglo XX, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, fuck you es así, ya es como fuck you. Ya, hoy en día todo el mundo está mandando la mierda a todo, o sea, fuck you. Pero no, hay que recuperar la tradición española, un hasta luego, Lucas, o algo así. Yo ¿sabes? Lo decía el otro día en una clase, yo ya me despido en mi familia ya está instaurado y entre mis amigos más íntimos también. Yo siempre me despido, no sé por qué tengo ese tic, muchas veces digo hasta luego, chao, chao. Entonces mi hija pequeña con 2 años empezó a decir abaleo, tao, tao, y no sabíamos qué cojones era eso. Y luego ya caímos, es lo que yo digo, hasta luego, chao, chao. Ella decía abaleo, tao, tao. Entonces ahora en mi familia con los amigos siempre colgamos en plan de abaleo, tao, tao. Ya es como un mantra, abaleo, tao, tao. Me encanta. Si no dijeras el contexto, podría pasar por un mantra budista abaleo, o tao, taoísta. Tao. Sí, tao, tao. Tao, tao es la fuente de sabiduría. Oye, Víctor, abaleo, tao, tao, te esperamos en el futuro en el podcast también para hablar ya de temas en vez de un tal tema puntual y lo diseccionamos. Sí. Será un placer. Me ha encantado hablar contigo, Víctor. Me encantará. Espero que hayáis disfrutado, oyentes. Víctor. Yo siempre digo Hari Om. Muchísimo. Ya está. Hari Om. Abaleo tatao. Hari Om. Abaleo tatao. Hari Om. Hasta luego, Lucas. Chao.